Shalom amigos y amigas, buenas tardes. Para los que están conectados y gusten estudiar el tema de la semana lo que es la Torah, que significa instrucción. La palabra Torah significa instrucción. Entonces quiero compartirles un poquito. El día de hoy o esta semana se estudia la Parashá Emor, ¿no? Entonces la Parashá Emor significa en hebreo di o diles o habla, comunícales. Entonces esta porción de la Torá llamada Emor significa diles, comprende lo que es el libro de Vaikra o Levítico, que es lo mismo, desde el capítulo 21, verso 1, hasta el capítulo 24, verso 23. Ese es el texto bíblico que tiene que ver con la porción de la Torá semanal llamada Emor, que significa diles, ¿no es cierto? Entonces, entre los varios temas que trata esta porción semanal de la Torá, les voy a leer un poquito al principio. Dice disposiciones acerca de los Kohanim. Los Kohanim en hebreo significan los sacerdotes, ¿no es cierto? Recuerden que Kohen Gadol es el sumo sacerdote o el jefe de los sacerdotes. Y de ahí están los Kohanim o los sacerdotes, los que trabajan y apoyan al Kohen Gadol, que es el sumo sacerdote. Entonces, en Vaikra o Levítico capítulo 21, verso 1 dice, Hashem le dijo a Moshe, diles a los descendientes de Aarón, los sacerdotes, que ningún sacerdote se impurifique por contacto con un cadáver de su pueblo, excepto por su esposa, su madre, su padre, su hijo, su hija, su hermano, y también por su hermana virgen, pariente suya, que no se haya casado. Por ella también deberá tornarse ritualmente impuro. Es decir, aquí en la Torá, Dios le dice a Moisés que los descendientes de Aarón, los sacerdotes, no podían impurificarse. ¿Qué es impurificarse en la Torá? Es tocar un cadáver, ¿no? Un muerto, puede ser de una persona o de un animal. Entonces, si alguien moría del pueblo, el Kohen Gadol o los sacerdotes no podían acercarse al cadáver de esa persona del pueblo que haya fallecido. Solamente se le permite a los sacerdotes cuando muere un familiar muy cercano, como una esposa, su madre, su padre, su hijo, su hija, o su hermano, o su hermana virgen que no se haya casado, impurificarse solamente en esos casos. Pero por ejemplo en el caso de un primo, obviamente no aplicaría. Entonces no debe impurificarse el sacerdote. Dice, sin embargo, un esposo sacerdote no puede impurificarse, dice, habiendo gente del pueblo, pues que puede encargarse del entierro de esas personas, ¿no es cierto? También dice que el sacerdote no se rape la cabeza ni se afeite los bordes de la barba. Ahora miren, el sacerdote en la Torá, en el Mishkan o tabernáculo o en el templo, tenía prohibido raparse la cabeza o afeitarse los bordes de su barba, ni tampoco podía causarse heridas en su cuerpo, porque recuerden que es alguien que está sirviendo en el tabernáculo, en el templo a Elohim. Ellos deberán ser sagrados para su Elohim. No deben profanar el nombre de su Elohim, pues ellos son los que se presentan y presentan las ofrendas de fuego de Hashem, pan de su Elohim, y por eso deben ser sagrados. También dicen que no deben casarse con una mujer inmoral. Los sacerdotes tenían prohibición de casarse con una mujer inmoral, es decir, con alguien que de pronto se haya ejercido en el tiempo actual, por decirlo así, la prostitución o haya tenido relaciones sexuales prohibidas. Tampoco podrían casarse los sacerdotes, aunque se sorprenda, con una mujer divorciada, porque es un sacerdote sagrado para su Elohim. Debes procurar que se mantenga sagrado, pues él ofrenda el pan de tu Elohim. Él debe ser sagrado para ti, pues sagrado soy yo, Hashem, quien te santifica a ti. Entonces,
Llega a decir que el sacerdote, incluso o los kohanim, los sacerdotes, no podían casarse tampoco con una mujer divorciada. Y aun si la hija de un sacerdote se profana y comete adulterio o deshonra a su padre, a fuego deberá ser quemada, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, en el contexto bíblico, aún las hijas del sumo sacerdote o de los sacerdotes debían cuidar su moralidad sexual y no cometer adulterio, lo cual era penado con la muerte. Entonces, el sacerdote principal que haya sido designado, dice, sobre cuya cabeza haya sido vertido el aceite de la unción y que fuera consagrado para vestir las vestimentas del sumo sacerdote, no debe dejarse el cabello largo más de un mes sin cortar, no, o sea, no debe raparse ni tampoco dejarse el cabello muy largo, ni rasgar sus vestimentas en señal de duelo. Recuerden que en la época bíblica, como una señal de duelo, se rasgaban las vestimentas. Sin embargo, el sumo sacerdote, en este caso Aarón, el Cohen Gadol, no podría ni siquiera por duelo rasgar sus vestimentas, ni entrar allí donde haya un cadáver. Entonces, tampoco podría un Cohen Gadol entrar a un lugar donde había un cadáver. Hoy es muy común que en muchas iglesias incluso se vele el cadáver de una persona, pero en la Biblia, en la Torá, eso es prohibido. No se puede meter un cadáver a un lugar de reunión, de estudio de la Biblia. Y dice que no puede contaminarse ni siquiera por su padre ni por su madre, y ni siquiera puede salir del santuario, ¿no? Recuerden que los sacerdotes, ellos sí podían contaminarse por su padre o por su madre o por algún familiar cercano, pero solo cercano. Sin embargo, el Cohen Gadol ni siquiera cuando fallecía su padre o su madre o un familiar cercano no podía acercarse al cadáver. Eso es lo que dice aquí la Torá, para no profanar el santuario de su Elohim, pues hay una corona, el aceite de la unción de su Elohim sobre él. Entonces, el aceite de la unción de Elohim, de Dios, estaba sobre la cabeza del Cohen Gadol o sumo sacerdote o sacerdote principal, incluso de los diezmos que recibían los levitas, los kohanim o los sacerdotes tenían que darle de los diezmos el diezmo al Cohen Gadol o sumo sacerdote. También dice, yo soy Hashem, deberá casarse el Cohen Gadol con una mujer virgen, no deberá casarse con una viuda. Miren, aunque nos suene raro en nuestro contexto actual, pero Hashem prohíbe que el Cohen Gadol, el jefe de los sacerdotes, se case con una mujer que no sea virgen. La esposa tiene que ser virgen. Tampoco debe ser una viuda ni una divorciada. Entonces, ni una mujer viuda ni divorciada tomará el Cohen Gadol como esposa, ni con una mujer profanada o inmoral. Solo deberá casarse con una mujer virgen de su pueblo. Así evitará profanar su descendencia en medio de su pueblo, pues yo soy Hashem quien lo santifica. Entonces, si se casaba con una de las mujeres que la Torá aquí está prohibiendo, según la misma Torá, los hijos de él quedaban inhabilitados para oficializar como sumos sacerdotes. Entonces, es interesante darse cuenta de la diferencia entre los sacerdotes y también el Cohen Gadol, que es el sumo sacerdote. También dentro de esta porción llamada Emor, que significa diles, en donde encontramos en esta porción 63 mandamientos, 39 mandamientos son negativos, donde Dios dice no harás, no harás, no harás, y 24 mandamientos son positivos, donde Dios dice harás, harás, harás. También se menciona las leyes del kashrut, es decir, de lo que es apto para comer para el cuerpo humano. Entonces, entre lo que dice Dios aquí en esa porción de la Torah o de la Biblia, lo que dice es cuando nace un ternero, no debe separarlo de su madre durante 7 días. Entonces, la Torah prohíbe, la Biblia prohíbe de parte de Dios que cuando algún animal dé a luz, separarle a su ternero o a su crío o cría antes de los 7 días. Debe ser a partir del 8º día que se lo puede separar, pero nunca durante los 7 días. Se debe respetar.
Obviamente aquí habla para evitar el sufrimiento tanto de la madre como de la cría y para que también la cría pueda tener fortaleza y alimentarse bien. También está prohibido degollar a un animal y a sus crías el mismo día. Dios prohíbe que el mismo día que se le mata a la madre o al padre de algún animal, se le mate también a sus crías, ¿no? Aunque se encuentren en lugares separados, Dios dice: no matarás al animal y a sus crías el mismo día. Prohibido por Dios eso. Hay gente que lo hace, pues eso es una crueldad. Está prohibido en la Biblia. También dice esta porción de la Torah, dice que en Levítico 23 lo que va a organizar el año son las 7 fiestas de Dios. Recuerden que estos son en hebreo moedim o tiempos señalados, donde Dios en su calendario durante el año pone 7 fiestas que son importantes para Dios y que el pueblo de Dios debe guardarlas y celebrarlas el día que Dios está llamando a celebrar esas fiestas. Entonces, podemos mencionar que la primera fiesta que comienza en el calendario de Dios en el año es Pesaj, o conocido como Pascua, ¿no es cierto? Entonces, este Pesaj o Pascua es el 14 de Aviv. Es el 14 de Aviv que cae entre marzo y abril en nuestro calendario, y ahí comienza la primera fiesta de Dios en el año, y la última fiesta de Dios que termina entre septiembre y octubre es la fiesta de Sukkot, que quiere decir cabañas, donde Dios manda a su pueblo a vivir 7 días en cabañas para recordar lo que salieron de Egipto, de la casa de esclavitud, y también para recordar que todo proviene de Dios, y que el ser humano salga de la zona de confort y pueda vivir 7 días en cabañas, ahí comer, pasar con su familia, con sus hijos, y estar recordando que todo lo que tenemos proviene de Dios. Esa es la idea, ¿no? Entonces en Levítico 23 se va a mencionar ya también las 7 fiestas de Dios, que son importantes celebrarlas durante el año. También en esta porción de la Torah o del Pentateuco de la Biblia se cuenta la historia de un hombre que fue ejecutado por blasfemar o hablar mal de alguien sin fundamento. Recuerden que la Biblia prohíbe el chisme, la crítica, prohíbe el hablar mal de los demás. Entonces, esta sección de la Torah cuenta la historia de un hombre que fue ejecutado por blasfemia. Entonces, recuerden que en la Biblia lo más difícil de dominar, dice la Biblia, es la lengua. Entonces la lengua es un pequeño miembro que es muy difícil de dominar, y el pecado de toda la humanidad es el hablar mal de los demás. Entonces para Dios es un pecado terrible, y se relata un caso de un hombre que por hablar algo mal del prójimo, difamarlo, matar su reputación con la lengua, fue ejecutado. También la porción de la Torah semanal nos habla o se detalla del código legal frente a las injurias que se pueden hacer contra el prójimo o destruir su propiedad física. Entonces aquí se habla de una compensación monetaria. Entonces es importante también aclarar esto, que aquí aparece ya una especie de código legal en la Biblia, donde si una persona injuria a otra persona, lo que hoy le llamaríamos calumnia, pues tenía que compensarlo económicamente por decir cosas que no son y dañar su reputación, ¿no es cierto? Entonces, aquí podemos ver que incluso si alguien destruye la propiedad de su vecino, sea un jardín, sea alguna pared, sea su techo, hoy diríamos su carro, su auto, su moto, cualquier cosa, pues según la Biblia tiene que pagarle económicamente lo que eso cuesta y dejarlo como nuevo, porque Dios manda a respetar al prójimo y a respetar la propiedad del prójimo. Y por último, también esta porción nos habla del ojo por ojo en Levítico 24, capítulo 24, verso 20, donde dice que es el primer código legal por daños, ¿no es cierto? Saludos para mi prima Maggie Nogales, también para Rosita Villacrés, que están escuchando el estudio ahorita de la Biblia. Me conecto porque acabamos de tener el estudio con los de la congregación y ahora quiero hacerlo vía Facebook para los que gustan estudiar estos temas bíblicos. Entonces, el ojo por ojo, diente por diente es un mandamiento que está en la Biblia, pero quiero aclarar, no es que cuando una persona de pronto
hacía que el prójimo pierda la vista o pierda un brazo, se le sacaba el brazo o también perdía el ojo. No, la idea en la Biblia es que si una persona por violenta, por enojona, por mala gente, por venganza o lo que sea, hacía que el prójimo pierda un ojo o pierda un brazo o pierda un diente, tenía que pagarle económicamente lo que ese ojo, lo que ese diente, lo que ese brazo o pierna o lo que sea que le haya lastimado produzca económicamente durante la vida de un hombre de 80 o 90 años, que según la Biblia el tiempo estimado que normalmente un hombre puede vivir si guarda los mandamientos de Dios. Un hombre puede vivir. Saludos para mi amiga Jackie también, que está escuchando con su esposo Carlos y su hijo Stalin. Entonces miren, en la Torá el hombre puede vivir 80, 90, 100, hasta 120 años si es que guarda los mandamientos de Dios, es prudente, no se mete en problemas, come sano, respira aire sano y vive una vida sin preocuparse, sin afanarse. Según la Biblia va a vivir 80, 90, 100, hasta 120 años. Entonces, si alguien le sacaba el ojo a otra persona, el Beidín o corte rabínica o los jueces, digamos hoy, le hacían pagar por ese ojo o por ese brazo o pierna lo que hubiera producido económicamente aún durante 120 años, 80 años o 90 años, ¿no? Por eso la Biblia nos manda que debemos pensar antes de actuar y de hablar. ¿Por qué? Porque el mismo sabio Salomón en Proverbios nos dice que la persona sabia que piensa se sabe expresar, ¿no? Entonces hay que pensar antes de hablar o peor antes de actuar. ¿Por qué? Porque si usted no piensa y se deja llevar de la violencia o de la ira o habla por hablar, se va a meter en problemas, no solamente con el prójimo o con Dios, con el prójimo, sino aún con la sociedad, con las leyes de varios países. Entonces hay juicios por difamación, hay juicios por calumnia, o si se actúa de una manera violenta, puede ir preso y va a tener que pagar miles de dólares, ¿no es cierto? Entonces la Biblia nos manda en esta porción llamada Emor, la porción de la Torá que significa diles, a decirle al pueblo que hay que pensar antes de actuar y de hablar. Por eso dice que el hombre sabio habla poco y el inteligente mantiene la calma. Entonces un hombre que es violento no va a mantener la calma, va a actuar, va a insultar. Sin embargo, un hombre sabio dice que va a hablar poco, va a mantener la calma, y aún al inteligente se le compara como un hombre que se mantiene calmado. Entonces, es de sabios hablar poco. Miren qué interesante. El sabio habla poco y el inteligente mantiene la calma, ¿no es cierto? Entonces, quería compartirles un poquito a mis amigos del Facebook también, ya que no me he conectado días de esta porción de este Shabbat. Recuerden que la palabra Shabbat significa reposo, significa descanso, porque Dios de los 7 días que creó en la semana, 6 días dice Dios que hay que trabajar, pero el séptimo día, que es Shabbat, que significa descanso, hay que descansar, porque como Dios creó el cuerpo, dice que el cuerpo necesita descansar un día a la semana. Así como también Dios dice que en la tierra, si usted tiene una tierra en el campo o donde sea, debe sembrar 6 años y el séptimo año dejar que la tierra descanse y le va a producir mejores frutos del 8º año. De igual manera, el ser humano, aunque tiene espíritu, alma y cuerpo, necesita descansar un día a la semana, y el día elegido por Dios que está en los 10 mandamientos, en Éxodo 20 o Shemot 20 o Éxodo 20, Shemot es el nombre original en hebreo traducido como Éxodo. En nuestras Biblias, en el capítulo 20 dice Dios que hay que descansar un día a la semana, ¿no? Entonces nosotros estudiamos una porción semanal y he querido compartirles este pequeño video sobre esta porción de esta semana. Les voy a resumir. La porción se llama Emor, que significa diles. Va desde el capítulo 21, 1 de Levítico, hasta el capítulo 24, verso 23 de Levítico. Esta porción tiene 63 mandamientos. 39 mandamientos son negativos, donde Dios dice no harás, no harás, no harás. 24 mandamientos que son positivos, donde Dios dice harás, harás y harás. Y entre los puntos que dice, el primer punto, Dios da leyes para los Kohanim, es decir, los sacerdotes
que van a servir en el templo como intermediarios entre Dios y el pueblo. Entonces hay mandamientos para los sacerdotes y también para el sumo sacerdote, que es el Cohen Gadol. Los sacerdotes son los ayudantes del Cohen Gadol. Sin embargo, el Cohen Gadol es el sumo sacerdote principal, a tal punto que aún de los diezmos que tenían los levitas, tenían que darle cada uno el diezmo del diezmo al Cohen Gadol. ¿Y cómo deben mantenerse los sacerdotes, el Cohen Gadol y los sacerdotes puros? También menciona en el punto 2 que las leyes del kashrut, que es lo que es permitido por parte de Dios comer y que no es permitido por parte de Dios no comer, aún cómo matar un animal sin hacerlo sufrir, para que sea apto para el cuerpo humano, ese alimento no esté contaminado por el estrés o el sufrimiento del animal, y tampoco hacerle sufrir al animal. También Dios da aquí la orden de no separar a la madre de sus crías durante 7 días cuando hayan nacido. De igual manera, degollar a un animal y a sus crías el mismo día. Eso está prohibido por Dios. Recuerden que Dios siempre protege la vida del hombre y del animal. Aunque el hombre es hecho imagen y semejanza de Dios, el hombre y la mujer, sin embargo, Dios también respeta al animal y dice que no hay que ser cruel con ellos. No permitir que sufran los animales. Incluso hay un mandamiento en la Torá donde Dios dice que antes de que el hombre coma, si tiene animales bajo su cargo, primero debe darles de comer a los animales y de ahí sentarse a comer el hombre con su familia. Entonces, no hacer sufrir a los animales y no matarlos al mismo día a la madre con sus crías. En el punto 4, donde se presenta algo importante, que es el calendario de Dios, donde Dios dice al pueblo de Israel, a todo su pueblo en el mundo, que son 7 fiestas al año importantes para él, que son Moedim, tiempos señalados, y tienen que asistir porque están invitados y es obligatorio, lo cual también trae bendiciones. Y también nos habla aquí esta porción de la Torá de no hablar mal de los demás, controlar la lengua y en lo posible mejor ayudar al prójimo, ¿no? Esos, mis amigos y amigas, quería compartirles un poco esta porción semanal. Ahí la dejo en el Facebook para los que gusten escuchar más tarde. Y gracias por escuchar. Shalom, bendiciones.